Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy nos sumergiremos en un libro tan desgarrador como necesario, Fantasmas Azules de Paula Farias. Esta obra, publicada en 2021, nos transporta a las profundidades del Mediterráneo, donde la autora, médica y excoordinadora de Médicos Sin Fronteras, comparte su experiencia en la crisis migratoria que sigue sacudiendo nuestra conciencia colectiva. A través de sus páginas, Farias no solo documenta su trabajo en las operaciones de rescate marítimo, sino que nos confronta con las historias humanas detrás de las estadísticas, con los sueños interrumpidos y las esperanzas que flotan, literalmente, en mitad del mar. En los próximos minutos, exploraremos 10 puntos fundamentales de este libro, reflexionando sobre cómo sus lecciones resuenan en nuestra realidad cotidiana y nos interpelan como sociedad. Prepárense para un viaje emotivo que nos recordará que, detrás de cada titular sobre migración, hay personas con nombres, historias y dignidad que merece ser reconocida. Bienvenidos a este análisis de Fantasmas Azules, una obra que nos invita a mirar de frente lo que muchos prefieren ignorar. El primer aspecto fundamental que Paula Farias aborda en Fantasmas Azules es la alarmante deshumanización que caracteriza nuestra percepción de la crisis migratoria. La autora nos muestra cómo los números, las estadísticas y los términos técnicos como flujos migratorios o presión migratoria han creado un velo que nos impide ver a las personas reales detrás de esta tragedia. Farias relata con precisión quirúrgica cómo, durante sus misiones de rescate en el Mediterráneo, cada persona rescatada tenía un nombre, una historia, una familia y unos sueños que iban mucho más allá de la etiqueta de migrante o refugiado. Nos narra, por ejemplo, el caso de Mahmoud, un profesor universitario sirio que había perdido a casi toda su familia en un bombardeo y que llevaba en su bolsillo, protegidos en una bolsa hermética, los títulos académicos que representaban toda una vida de estudio y dedicación. Este fenómeno de deshumanización no es exclusivo del contexto migratorio. En nuestra vida cotidiana, ¿cuántas veces reducimos a las personas a simples etiquetas? El repartidor que nos trae comida, la persona sin hogar que pasamos de largo, el trabajador de la limpieza que parece invisible. Todos ellos, como los migrantes del Mediterráneo, son individuos completos con historias complejas que merecen ser reconocidas. La invitación que nos hace Farias es clara, debemos hacer un esfuerzo consciente por ver más allá de las categorías simplificadoras. Cuando leemos sobre 200 personas rescatadas en alta mar, no estamos hablando de estadísticas, sino de 200 historias individuales, 200 conjuntos de esperanzas y miedos, 200 seres humanos con la misma dignidad inherente que reclamamos para nosotros mismos y nuestros seres queridos. Esta humanización no es un mero ejercicio sentimental, sino el primer paso necesario para abordar cualquier crisis con empatía y efectividad. Como sociedad, nuestras respuestas serán siempre insuficientes si partimos de una percepción deshumanizada del problema. Farias nos invita a preguntarnos, ¿cómo cambiaría nuestra respuesta a la crisis migratoria si viéramos cada número como una persona con nombre y apellido? El segundo punto crucial que Paula Farias desarrolla en Fantasmas Azules es la paradójica transformación del Mediterráneo, de ser históricamente un espacio de encuentro, comercio y diálogo entre culturas, ha pasado a convertirse en una frontera mortífera y un cementerio líquido para miles de personas. La autora describe con detalle sobrecogedor cómo el azul del Mediterráneo, ese mismo azul que atrae a millones de turistas cada año, se ha convertido en la última visión de miles de personas que buscan una vida mejor. Nos habla de cómo, durante sus misiones de rescate, el equipo médico escrutaba ese mismo horizonte azul buscando puntos negros, las embarcaciones precarias, en un ejercicio casi imposible donde cada minuto contaba. Farias relata un episodio particularmente estremecedor cuando, tras un rescate nocturno, al amanecer descubrieron que alrededor de su barco flotaban decenas de chalecos salvavidas vacíos, testigos mudos de travesías anteriores con desenlaces desconocidos. Es esta imagen de los fantasmas azules, las personas desaparecidas en el mar, la que da título al libro y nos confronta con una realidad incómoda. Hemos normalizado que el mar se trague vidas humanas. Esta dualidad del Mediterráneo como paraíso turístico y cementerio masivo tiene paralelismos inquietantes en nuestra sociedad contemporánea. Pensemos en los contrastes extremos que coexisten en nuestras ciudades, distritos financieros resplandecientes junto a barrios sumidos en la pobreza, centros comerciales de lujo a pocos metros de personas sin hogar. Estos contrastes, como el del Mediterráneo, revelan las profundas contradicciones de nuestro modelo social y económico. Lo que Farias nos invita a considerar es cómo hemos aceptado que ciertos espacios, geográficos, sociales o económicos, se conviertan en barreras mortales para determinados grupos humanos.
El mar Mediterráneo no es naturalmente una frontera asesina, se ha convertido en ello como resultado de políticas migratorias específicas y de una indiferencia colectiva que permite que la tragedia continúe día tras día. La pregunta que nos deja este capítulo es perturbadora. ¿Qué dice de nosotros como sociedad el hecho de que hayamos normalizado que el mismo mar donde disfrutamos nuestras vacaciones sea la tumba anónima de miles de personas cada año? El tercer aspecto fundamental que Paula Farias denuncia en Fantasmas Azules es cómo las políticas migratorias europeas se han convertido en una forma de violencia estructural contra las personas migrantes y refugiadas. La autora expone con claridad meridiana que no estamos ante una crisis migratoria, sino ante una crisis de políticas migratorias. Farias documenta cómo, durante su experiencia con Médicos Sin Fronteras en el Mediterráneo, fue testigo de la evolución de estas políticas hacia un enfoque cada vez más restrictivo. Narra con indignación contenida cómo los buques de rescate humanitario comenzaron a enfrentar obstáculos legales, administrativos y políticos para realizar su labor. Relata episodios en los que barcos cargados de personas rescatadas permanecían días o semanas en alta mar porque ningún puerto europeo les permitía desembarcar. Un caso particularmente ilustrativo que menciona la autora es el de L'Equerries, un barco de rescate que en junio de 2018 se vio obligado a navegar con 629 personas a bordo, muchas de ellas en condiciones médicas precarias, durante más de una semana mientras Italia y Malta le negaban el permiso para atracar. Finalmente fue España quien ofreció el puerto de Valencia, a 1.500 kilómetros de distancia. Farias nos invita a imaginar lo que significa para personas ya traumatizadas por el peligroso cruce marítimo enfrentar días adicionales de incertidumbre en condiciones de hacinamiento. Esta violencia administrativa tiene paralelismos inquietantes en nuestra vida cotidiana. Pensemos en cómo los sistemas burocráticos pueden convertirse en laberintos kafkianos para las personas más vulnerables, desde un inmigrante intentando regularizar su situación hasta una persona sin recursos tratando de acceder a ayudas sociales. La burocracia, que debería ser un medio para garantizar derechos, se convierte frecuentemente en un muro infranqueable para quienes más necesitan protección. La autora señala que esta violencia estructural no es accidental sino sistemática, parte de una estrategia de disuasión, hacer el proceso migratorio tan difícil y peligroso que las personas desistan de intentarlo. Sin embargo, como demuestra la persistencia de los cruces a pesar del riesgo de muerte, esta estrategia no funciona cuando lo que se deja atrás es peor que lo que se enfrenta en el viaje. La reflexión que nos plantea Farias es profunda: ¿hasta qué punto somos cómplices, con nuestro silencio o indiferencia, de políticas que anteponen la seguridad fronteriza a la seguridad humana? ¿Qué responsabilidad tenemos como ciudadanos de democracias que implementan estas políticas en nuestro nombre? El cuarto punto esencial que Paula Farias desarrolla en Fantasmas Azules es cómo, en un contexto de creciente hostilidad institucional hacia las personas migrantes, la solidaridad ciudadana se ha convertido en un acto de resistencia política y en una afirmación de humanidad compartida. La autora describe con emoción contenida las redes de apoyo que surgieron espontáneamente tanto en los puntos de llegada como en los lugares de tránsito, desde los pescadores sicilianos que optaban por rescatar a personas en peligro, a pesar del riesgo de ser criminalizados, hasta ciudadanos comunes que ofrecían comida, ropa o simplemente un gesto de bienvenida a quienes lograban sobrevivir al cruce. Farias relata un episodio particularmente conmovedor ocurrido en la isla de Lesbos, donde una anciana griega que había vivido el exilio en su juventud comenzó a esperar diariamente en la playa para recibir a las barcazas que llegaban. La mujer, que apenas podía caminar, llevaba consigo mantas secas y agua, pero sobre todo ofrecía algo invaluable: el primer rostro amable, la primera mirada de reconocimiento después de una travesía terrible. Esta mujer, explica Farias, no realizaba grandes acciones, pero su presencia constante representaba una forma de resistencia digna frente a la indiferencia generalizada. Este tipo de solidaridad tiene resonancias profundas en nuestra vida cotidiana contemporánea. En tiempos de individualismo exacerbado y de desconfianza hacia el otro, los pequeños actos de solidaridad adquieren un valor subversivo. Cuando en nuestras ciudades aparecen iniciativas ciudadanas para acoger a refugiados, para defender los derechos de los inmigrantes o simplemente para crear espacios de encuentro multicultural, estamos presenciando formas de resistencia similares a las que documenta Farias. La autora nos muestra que la solidaridad no es solo un valor abstracto sino una práctica concreta que transforma tanto a quien la ejerce como a quien la recibe. A través de múltiples testimonios, Farias documenta cómo muchas personas comunes y corrientes encontraron un propósito y una conexión humana más profunda al involucrarse en acciones solidarias, por modestas que fueran.
El mensaje que emerge con fuerza de estas páginas es que, frente a sistemas que deshumanizan, la solidaridad es una forma de rehumanización. En un mundo donde las políticas migratorias tienden a reducir a las personas a problemas que gestionar, cada acto de reconocimiento de la humanidad del otro es una afirmación política. La pregunta que nos deja este capítulo es estimulante y desafiante a la vez: ¿de qué maneras concretas podemos ejercer esa solidaridad en nuestro entorno inmediato? ¿Cómo podemos convertir la indignación en acciones tangibles que marquen una diferencia, por pequeña que sea, en la vida de quienes buscan refugio o simplemente una oportunidad de vida digna? El quinto punto crucial que Paula Farias aborda en Fantasmas Azules es el complejo territorio de la ética médica cuando se practica en contextos de crisis humanitaria, especialmente en situaciones donde los recursos son limitados y las necesidades ilimitadas. Como médica con amplia experiencia en Médicos Sin Fronteras, Farias nos introduce en los dilemas éticos que enfrentaba diariamente en el Mediterráneo. Nos relata cómo, en más de una ocasión, el equipo médico a bordo debía tomar decisiones desgarradoras sobre a quién atender primero cuando rescataban simultáneamente a decenas de personas en condiciones críticas. La autora describe con honestidad brutal cómo estas decisiones, basadas en criterios de triaje médico, dejaban cicatrices emocionales profundas en los profesionales. Particularmente conmovedor es el episodio que narra sobre una noche en que rescataron a una embarcación con más de 80 personas, muchas de ellas con quemaduras químicas graves debido al combustible mezclado con agua salada. Con solo 3 médicos a bordo y suministros limitados, tuvieron que priorizar los casos más graves y con mayores posibilidades de supervivencia. Farias describe cómo una joven médica, en su primera misión, rompió a llorar después de horas de trabajo incesante, no solo por el agotamiento físico sino por la angustia moral de saber que no podían atender adecuadamente a todos. Este tipo de dilemas éticos tiene paralelismos inquietantes con situaciones que enfrentamos en nuestra vida cotidiana contemporánea. La pandemia de COVID-19 nos confrontó con decisiones similares cuando los hospitales debían decidir quién recibía un respirador o una cama de UCI. A menor escala, profesionales de la salud, trabajadores sociales y otros proveedores de servicios esenciales enfrentan diariamente la tensión entre recursos limitados y necesidades abrumadoras. Farias subraya que la verdadera tragedia no es tener que tomar estas decisiones en situaciones extremas, sino que estas situaciones extremas existan en un mundo con recursos suficientes para evitarlas. Nos invita a reflexionar sobre cómo normalizamos la escasez artificial en ciertos contextos mientras mantenemos la abundancia en otros. La autora también aborda la tensión entre el imperativo humanitario y la instrumentalización política. Relata cómo, en ocasiones, los rescates humanitarios eran criticados por supuestamente fomentar la migración irregular, como si salvar vidas fuera un acto político controvertido y no un deber humano básico. Farias rechaza frontalmente esta lógica, afirmando que ninguna consideración política puede estar por encima del imperativo de salvar una vida humana en peligro inminente. La pregunta que nos deja este capítulo es profundamente inquietante: ¿hasta qué punto hemos normalizado un sistema que crea deliberadamente situaciones donde los profesionales de la salud y otros trabajadores humanitarios se ven obligados a tomar decisiones imposibles sobre quién vive y quién muere? El sexto aspecto fundamental que Paula Farias explora en Fantasmas Azules es el trauma vicario y el costo emocional que enfrentan quienes trabajan en primera línea de las crisis humanitarias, un tema frecuentemente ignorado en las narrativas sobre ayuda humanitaria. Con una sinceridad desarmante, Farias nos habla de las cicatrices invisibles que el trabajo de rescate dejó en ella y en sus compañeros. Nos describe cómo, meses después de regresar de una misión en el Mediterráneo, seguía despertándose sobresaltada creyendo escuchar gritos de auxilio. Relata cómo otros miembros del equipo desarrollaron insomnio crónico, crisis de ansiedad o simplemente una sensación permanente de culpa por no poder hacer más. Particularmente revelador es el episodio donde Farias describe una reunión de debriefing psicológico después de una misión especialmente difícil, en la que un experimentado capitán de barco, un hombre curtido por décadas en el mar, rompió a llorar al recordar el rostro de un niño que no pudieron salvar. La autora reflexiona sobre cómo el imperativo de mantenerse fuerte y seguir adelante en el trabajo humanitario a menudo impide procesar adecuadamente el dolor y el trauma acumulados. Este fenómeno del trauma vicario tiene resonancias profundas en nuestra sociedad contemporánea. Pensemos en los trabajadores de primera línea durante la pandemia, personal sanitario, cuidadores de residencias de ancianos, trabajadores esenciales, que fueron expuestos continuamente a situaciones traumáticas mientras se esperaba que mantuvieran la compostura y la eficiencia. O en los profesionales de servicios sociales que trabajan diariamente con situaciones de abuso, violencia o extrema vulnerabilidad.
Farias nos muestra que el costo emocional del trabajo humanitario no es un daño colateral inevitable, sino una dimensión que requiere atención y cuidado específicos. Describe cómo Médicos Sin Fronteras implementó protocolos de apoyo psicológico para sus equipos, reconociendo que cuidar a los cuidadores es fundamental para la sostenibilidad de la acción humanitaria. La autora también aborda la compleja relación entre el trauma vicario y el privilegio. Reflexiona sobre cómo ella y sus compañeros podían volver a casa después de cada misión, mientras que las personas que rescataban continuaban enfrentando un futuro incierto. Esta asimetría creaba una forma particular de culpa y malestar entre los trabajadores humanitarios, un sentimiento de impotencia ante la magnitud del sufrimiento presenciado. La reflexión que nos deja este capítulo es crucial: ¿cómo podemos, como sociedad, reconocer y apoyar adecuadamente a quienes asumen el costo emocional de estar en primera línea frente al sufrimiento humano? ¿Y cómo podemos prevenir el desgaste emocional que lleva al abandono de estas profesiones cruciales o, peor aún, a la desensibilización frente al dolor ajeno? El séptimo punto crucial que Paula Farias disecciona en Fantasmas Azules es la compleja relación entre la narrativa mediática sobre la migración y la progresiva desensibilización social ante el sufrimiento humano. Con una mirada crítica forjada en años de experiencia en el terreno, Farias analiza cómo la cobertura mediática de la crisis migratoria ha contribuido paradójicamente a aumentar la distancia emocional entre el público y las personas migrantes. La autora documenta cómo, en los primeros años de la crisis, cada naufragio generaba titulares e indignación colectiva. Recuerda particularmente el impacto global de la fotografía de Aylan Kurdi, el niño sirio de 3 años cuyo cuerpo apareció en una playa turca en 2015, una imagen que por un breve momento pareció romper la barrera de la indiferencia. Sin embargo, Farias observa con preocupación cómo la exposición constante a imágenes de sufrimiento, sin contexto ni profundidad, acabó creando una fatiga de compasión. Relata cómo, años después, naufragios con decenas de víctimas apenas merecían una pequeña mención en los telediarios, entre noticias sobre el clima y los deportes. Esta normalización del horror, argumenta la autora, no es accidental sino el resultado de una narrativa que oscila entre la espectacularización momentánea y el ocultamiento sistemático. Particularmente revelador es el análisis que hace Farias sobre el lenguaje utilizado para describir a las personas migrantes. La autora señala cómo términos como avalancha, invasión o crisis crean una percepción de amenaza que deshumaniza a quienes buscan refugio. Contrasta esto con su experiencia directa en el Mediterráneo, donde veía a personas individuales, madres, padres, niños, profesionales, cuyas historias personales desmentían estos estereotipos amenazantes. Este fenómeno de desensibilización mediática tiene paralelismos inquietantes en nuestra vida cotidiana. Pensemos en cómo nos hemos acostumbrado a convivir con imágenes de pobreza extrema en nuestras ciudades, o en cómo la sobreexposición a noticias sobre catástrofes climáticas ha normalizado lo que deberían ser señales de alarma. Farias nos invita a reflexionar sobre cómo recuperar la capacidad de conmovernos ante el sufrimiento ajeno sin caer en el sensacionalismo o la parálisis emocional. La autora también aborda la responsabilidad de los profesionales humanitarios en la construcción de estas narrativas. Reconoce la tensión entre la necesidad de visibilizar las crisis y el riesgo de convertir el sufrimiento en espectáculo. Relata cómo ella misma, en su doble faceta de médica y escritora, luchaba con la pregunta de cómo contar estas historias de manera que generaran empatía y acción, y no simplemente horror o indiferencia. La reflexión que nos deja este capítulo es fundamental. ¿Cómo podemos construir narrativas sobre la migración y otras crisis humanitarias que respeten la dignidad de las personas afectadas y a la vez generen una empatía sostenible y transformadora? El octavo punto esencial que Paula Farias aborda en Fantasmas Azules es cómo la crisis migratoria en el Mediterráneo revela las estructuras de racismo sistémico y las profundas desigualdades en el derecho a la movilidad global. Con una mirada aguda y crítica, Farias contrasta la facilidad con la que los ciudadanos de países occidentales pueden desplazarse por el mundo, turismo, negocios, estudios, con las barreras casi infranqueables que enfrentan las personas de países empobrecidos o en conflicto. La autora señala cómo esta diferencia no es accidental sino el resultado de políticas deliberadas que privilegian ciertos pasaportes sobre otros, creando lo que ella llama una apartheid global de la movilidad. Farias relata experiencias concretas que ilustran esta desigualdad. Nos habla, por ejemplo, de un médico congoleño con amplia experiencia en epidemias que fue rescatado de una embarcación precaria. Este hombre, que había salvado innumerables vidas en su país, se vio obligado a arriesgar la suya propia porque le fue imposible obtener un visado regular para Europa, a pesar de tener ofertas profesionales.
La autora contrasta esto con la facilidad con que médicos europeos pueden trabajar en África como cooperantes. Esta disparidad en el derecho a la movilidad tiene resonancias profundas en nuestra realidad contemporánea. Pensemos en cómo durante la pandemia de COVID-19, mientras los países cerraban fronteras y restringían viajes, estas medidas afectaban de manera desproporcionada a personas de ciertas nacionalidades o condiciones socioeconómicas. O en cómo las políticas de externalización de fronteras trasladan el control migratorio a países con menos garantías de derechos humanos, creando zonas de excepción legal donde las personas pueden ser detenidas indefinidamente. Farias también aborda la hipocresía histórica de muchas políticas migratorias europeas. Nos recuerda cómo países que ahora levantan muros fueron en el pasado potencias coloniales que explotaron los recursos de los mismos territorios de donde ahora provienen muchos migrantes. O como naciones que restringen la inmigración han dependido históricamente de la mano de obra migrante para sostener sectores clave de su economía. Particularmente incisivo es su análisis sobre cómo la narrativa del rescate o la ayuda a migrantes puede perpetuar una visión paternalista que ignora las responsabilidades históricas y las relaciones de poder subyacentes. La autora nos invita a repensar la migración no como un acto de caridad sino como una cuestión de justicia global y derechos humanos fundamentales. La pregunta que nos deja este capítulo es desafiante: ¿cómo podemos avanzar hacia un sistema global que reconozca el derecho a la movilidad como un derecho humano fundamental, independientemente del lugar de nacimiento o la condición socioeconómica? El noveno punto fundamental que Paula Farias desarrolla en Fantasmas Azules es el poder de la escritura como forma de testimonio y como acto de resistencia contra el olvido de las tragedias humanas. Con una prosa a la vez descarnada y poética, Farias nos revela cómo la escritura de este libro fue para ella mucho más que un ejercicio literario, fue una necesidad ética y emocional. La autora nos confiesa que durante sus misiones en el Mediterráneo comenzó a tomar notas compulsivamente, como si temiera que esas historias se disolvieran en el mar junto con tantas vidas. Escribir se convirtió en una forma de combatir la sensación de impotencia frente a la magnitud de la tragedia. Particularmente conmovedor es el pasaje donde Farias describe cómo, en medio de un rescate nocturno especialmente difícil, encontró a un joven eritreo que llevaba consigo un cuaderno empapado. A pesar del peligro de la situación, el joven se aferraba a ese cuaderno como a un tesoro. Más tarde, cuando la situación se estabilizó, descubrió que contenía poemas que el joven había escrito durante su huida. Algunos versos eran apenas legibles debido al agua, pero el impulso de documentar su experiencia había sido más fuerte que el instinto de supervivencia. Esta necesidad de dejar testimonio tiene profundas resonancias en nuestra sociedad contemporánea. Pensemos en cómo las redes sociales y las tecnologías digitales han democratizado la capacidad de documentar y compartir experiencias, permitiendo que voces tradicionalmente silenciadas puedan contar sus propias historias. O en cómo movimientos como Almohadilla Meto han demostrado el poder transformador de romper el silencio y convertir el testimonio personal en una herramienta de cambio social. Farias reflexiona también sobre la responsabilidad ética de quien escribe sobre el sufrimiento ajeno. Reconoce la tensión entre la necesidad de visibilizar estas historias y el riesgo de apropiarse de ellas o de explotar el dolor como material literario. La autora nos muestra cómo luchó constantemente con la pregunta de si tenía derecho a contar estas historias, y cómo llegó a la conclusión de que el verdadero error sería callar. La escritura se presenta así como un acto de memoria colectiva, una forma de luchar contra la amnesia social que permite que tragedias como la del Mediterráneo se normalicen y se vuelvan invisibles. Farias nos recuerda que las palabras tienen el poder no solo de describir la realidad sino de transformarla, de sacudir conciencias y desafiar narrativas establecidas. La pregunta que nos deja este capítulo es poderosa: ¿cómo podemos utilizar nuestras propias palabras, ya sea en conversaciones cotidianas, en redes sociales o en otros espacios, para mantener viva la memoria de las injusticias que presenciamos y para contribuir a cambiar las narrativas deshumanizantes? El décimo y último punto esencial que Paula Farias nos ofrece en Fantasmas Azules es una reflexión profunda sobre la esperanza como forma de resistencia en contextos de aparente desesperación. A lo largo del libro, Farias documenta situaciones de extremo sufrimiento y crueldad sistémica que podrían fácilmente conducir al nihilismo o a la desesperanza. Sin embargo, en las páginas finales, la autora nos sorprende con una defensa apasionada de la esperanza no como ingenuo optimismo sino como postura ética y política. Farias encuentra esta esperanza en lugares inesperados. Nos habla, por ejemplo, de una joven somalí que había perdido a toda su familia en la travesía y que, sin embargo, durante el rescate ayudó a calmar a los niños que viajaban solos.
O de un grupo de migrantes que, mientras esperaban en un centro de detención con condiciones deplorables, organizaron clases improvisadas para compartir los idiomas que cada uno conocía. La autora reflexiona sobre cómo estas pequeñas acciones de solidaridad y resistencia en contextos de extrema vulnerabilidad contienen una esperanza más profunda y auténtica que muchos discursos bien intencionados. Nos muestra cómo, para las personas que han arriesgado todo por buscar una vida mejor, la esperanza no es un lujo sino una necesidad vital, una forma de afirmar su dignidad y su humanidad en medio de sistemas que intentan negárselas. Esta visión de la esperanza como resistencia tiene resonancias profundas en nuestra realidad contemporánea. Pensemos en cómo, frente a crisis globales como el cambio climático o el auge de autoritarismos, pequeñas acciones colectivas de solidaridad y resistencia pueden mantener viva la posibilidad de un futuro diferente. O en cómo, en situaciones personales de enfermedad o pérdida, la esperanza puede manifestarse no como negación de la realidad sino como forma de habitar el presente con dignidad. Farias nos recuerda que la esperanza no es una emoción pasiva sino una práctica activa que requiere compromiso y acción. Nos habla de cómo, después de cada misión especialmente difícil, ella y sus compañeros renovaban su compromiso no a pesar de la magnitud de la crisis sino debido a ella. La esperanza, nos dice, no consiste en creer que todo saldrá bien, sino en actuar como si importara lo que hacemos independientemente del resultado final. La autora concluye Fantasmas Azules con una invitación a encontrar formas de esperanza activa en nuestros propios contextos. Nos desafía a pensar cómo podemos, desde nuestros espacios y posibilidades, contribuir a crear un mundo donde la dignidad humana sea respetada universalmente, más allá de fronteras, nacionalidades o condiciones socioeconómicas. La pregunta que nos deja este capítulo final es inspiradora: ¿cómo podemos cultivar y poner en práctica esta esperanza activa y resistente en nuestras propias vidas y comunidades? Al finalizar nuestro recorrido por Fantasmas Azules de Paula Farias, quedamos con una mezcla de desasosiego y esperanza. Este libro no nos ofrece respuestas fáciles ni consuelos baratos frente a la tragedia humanitaria que continúa desarrollándose en el Mediterráneo. Lo que sí nos brinda es algo quizás más valioso, un testimonio honesto que nos obliga a mirar de frente realidades que preferimos ignorar. A través de su experiencia como médica en operaciones de rescate marítimo, Farias nos ha recordado que detrás de cada número hay una historia personal, que la indiferencia también es una forma de complicidad y que las fronteras, físicas, políticas o mentales, revelan mucho sobre quiénes somos como sociedad. Fantasmas Azules no es solo un libro sobre la crisis migratoria, es una invitación a reflexionar sobre nuestra humanidad compartida y sobre las responsabilidades que tenemos los unos con los otros. Nos desafía a preguntarnos qué tipo de mundo queremos construir y qué valores estamos dispuestos a defender cuando la dignidad humana está en juego. Para terminar, quiero enfatizar, como lo hacemos en cada episodio, que este ha sido solo un breve vistazo al impactante libro Fantasmas Azules, de Paula Farias. A pesar de que hemos destacado algunas de sus ideas centrales, nada puede compararse a leer la obra completa y absorber la profundidad del testimonio de esta médica y escritora. Por eso, te recomendamos encarecidamente que le des una oportunidad a este libro tan necesario. En la descripción encontrarás un enlace para conseguirlo. Recuerda siempre que, el conocimiento más valioso viene de los libros enteros, no solo de los resúmenes. Esta es una lectura indispensable para cualquier persona interesada en entender una de las mayores crisis humanitarias de nuestro tiempo. Hasta el próximo episodio.